Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio, para charlar acerca del documental AMLO para principiantes y desencantados. El tema del reportaje de hoy es la reciente visita de John Kerry a México. El comentario semanal es una reflexión sobre el papel de la oposición contra la revocación de mandato. En el ámbito internacional hablaremos de Túnez y el fin de la primavera árabe. Nuestra selección musical promete. Disfrútela. Muy buena tarde, soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los próximos minutos. Póngase en contacto con nosotros enviando un mensaje de WhatsApp en el número 55 12 33 29 15 o llámenos al 55 41 55 10 60. Ya está lista la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Hola, Carlos Mendoza. Hola, Jorge. Sabemos que en tu prolífica carrera acabas de hacer un nuevo documental. ¿Cómo se llama y de qué trata? Se llama Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Y es un documental, sí. O sea que abarcas los dos lados de la moneda. Dos lados de la moneda. Yo creo que hay más, pero abarco dos muy importantes. Es un documental en dos partes. Ya. O sea, son en realidad dos documentales. El primero abarca desde que aparece Andrés Manuel López Obrador en la campaña de Cárdenas en mayo del 88, allí en Tabasco, hasta que está a punto de consumar su llegada a la presidencia en 2018. Esa es la primera parte. Esa es la primera. ¿La segunda? Y la segunda, pues son estos 3 años de gobierno tan agitados, tan movidos, y como tú comprenderás, con una gran dificultad para resumirlos y para elegir los temas Pues que nos íbamos a quedar a abordar y los que desechamos, ¿no? Es imposible seguir esa vorágine de acontecimientos que han sido estos 3 años y un poquito más. pero sabíamos que este documental, que ahora vendes los documentales, lo cual me parece muy correcto, para los que quieran adquirirlo, tienen que ir al canal 6 de Julio, comprarlo, ya sea por la propia computadora o por otros procesos, tú nos dirás cuáles, pero el Instituto Nacional Electoral te prohibió exhibirlo. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, mira, la modalidad de recuperación económica que estamos usando Sí. es una que permite unas nuevas plataformas de Internet que transmiten el trabajo a través de la venta de boletos. Es una venta de boletos y tú tienes derecho a verlo desde tu casa, ¿no? Nosotros lo anunciamos en una de estas plataformas y efectivamente el INE, a petición del PAN, nos mandó un documento que pues algunos interpretaron como que era una prohibición expresa a que lo exhibiéramos el pasado sábado 2 de abril. Sin embargo, nosotros le dimos varias vueltas al documento y optamos por entender que podíamos proyectar el documental. Quiero decir, no estamos en desacato, no estamos desafiando ninguna autoridad, simplemente no encontramos una expresión clara que dijera que estaba prohibido. Aún no tenemos noticias del INE. Realizamos la proyección. Obviamente este asunto nos afectó porque hubo gente que pensó que no se iba a pasar y ya no se acercó a nosotros, pero aún así, digamos que la proyección fue bastante buena en términos de resultados de la gente que lo vio y
y con una muy considerable asistencia. ¿Y qué tendría que ser yo, Almita, o quien sea, para poder ver ese documental? Bueno, se tendrían que esperar a que lo volvamos a proyectar. Ya estamos programando una nueva proyección para el 24 de este mes. Ajá. Creo que es un domingo. Y pues vamos a tratar en los dos casos, en el de las dos partes, de tener un pequeño ciclo de exhibiciones que nos permitan recuperar la inversión, cosa que pues a veces se vuelve muy complicada. Sí. Antes de empezar a abrirlo a opciones ya menos restringidas, ¿no? Tú sabes que nosotros hemos colgado en la red documentales completos totalmente gratuitos en muchos casos, Sí. pero en este caso sí necesitamos, por razones obvias, recuperar lo invertido, ¿no? Es bastante tiempo de trabajo. Pero si yo no quiero esperarme hasta el día que tú mencionas, ¿puedo meterme al canal 6 de julio y adquirirlo? No, porque la adquisición no en tu caso, desde luego, pero en otros casos sí nos abre el riesgo de que se desate la piratería. Ya. O sea, si yo te lo descargo a ti, pues a mí no me importa, yo sé que tú vas a hacer buen uso de eso, pero Claro. hay gente que sí se dedica a eso o gente incauta que lo empieza a difundir y al rato ya está en YouTube y entonces ya se vuelve un problema y ya tenemos que pelear contra eso. Entonces habría que esperar hasta el 24 o tú vas a hacer una propuesta propagandística. Sí, vamos a estar difundiéndolo, sí. Bueno, y a juicio tuyo, ¿qué le molestó al Partido Acción Nacional para ir al INE y decir, pues el señor Carlos Mendoza es de izquierda y entonces está haciendo propaganda al López Obrador? Yo creo, ¿no? No, en el requerimiento queda muy claro. Perdón. En el requerimiento queda muy claro lo que les molestó. Ellos deducen por un Twitter que hizo Jesús Ramírez Cuevas. Él retomó nuestro mensaje de propaganda y a partir de eso dedujo que nosotros estábamos recibiendo financiamiento del gobierno, que nosotros estábamos haciendo publicidad a la revocación del mandato y dedujo una serie de cosas que no tenía por qué deducirlas porque ya había información pública en las redes, información de que el documental no trata de la revocación del mandato, de que no es propaganda, de que es un trabajo pues documental como el que hemos hecho desde hace 30 y tantos años, pero el señor no se tomó ni la molestia de informarse un poco. Exactamente. Y el INE tampoco fue absolutamente nada riguroso. El INE... Es decir, no les dijo, mándenme el documental, yo lo veo y ya después decido si lo pasan o no. Incluso Jorge nos hace una serie de preguntas que teníamos que responder, que ya lo hicimos, y entre esas preguntas no nos preguntan siquiera si el documental trata sobre la revocación del mandato. Ya. O sea... Sí, que era... Sí, como decían que son los detectives japoneses, ¿no? Entonces es bastante incómodo porque te ponen a 24 horas antes del estreno, un poquito más de 24 horas antes del estreno, nos ponen a contestar un requerimiento, a juntar los papeles de la fundación de nuestra asociación civil, a mostrar cómo estamos constituidos legalmente, etcétera, etcétera. Ah, caray. Trámites burocráticos estorbosos y francamente son un desastre estas personas. Yo sí creo que si así quieren enderezar su imagen, pues va a estar un poco difícil, ¿no? Bueno, sí, ya la tienen muy deteriorada y creo que van a terminar más deteriorados, porque además la campaña que ha orquestado la derecha en contra de la revocación de mandato, pues es verdaderamente hasta cómica, ¿no? Porque no hay un solo planteamiento en contra de López Obrador, que están mal las pensiones para adultos menores, que adultos mayores, que si cerró esto, aquello, sino simplemente ellos dicen, pues terminas y te vas. Digo, esa frase me parece casi de niños de primaria, ¿no? Es decir, se acaba la clase, maestro, ya usted no entra nuevamente al salón. Sí, bueno. Oye, y ¿quién firma, si pudiéramos saber, por parte del INE esas cosas? Porque sabemos que hay una
dupla ahí, que es la que se ha encargado con más insistencia de hacer pues un enfrentamiento con López Obrador, que es Ciro Murayama y obviamente el presidente del INE. No son ellos, es un funcionario menor que tiene que ver con el área de lo contencioso del propio INE, un funcionario, perdóname, bueno, que me perdonen porque no me sé su nombre, pero no es una de las figuras más conocidas del INE, ¿no? Pero, insisto, el requerimiento es absurdo, es también cómico. Que un señor sin ninguna prueba te acusa de estar haciendo algo que no estás haciendo, mandan una serie de preguntas que tampoco esclarecen lo que ellos quieren saber, que se dirigen a ti 24 horas antes de que hagas el estreno, en fin, realmente yo le comentaba a nuestro amigo Julio Hernández que yo empecé a experimentar lo que sentía gente como nosotros en el franquismo o en el Chile de Pinochet, ¿no? ¿Y usted qué pretende hacer después de esto? Y usted díganos qué va a hacer después. Aquella famosa película italiana de Giuseppe Tornatore, ¿te acuerdas? Que está un cura con una campanita para cuando si una mujer se le baja el tirante del brazo, una cosa, ¿no? Sí, algo por el estilo, ¿verdad? Algo por el estilo. Carlos Mendoza, platícanos cuál es la primera, lo destacable de la primera parte y luego de la segunda. Empecemos con la primera. Sí, mira, yo creo que la primera parte, yo rescataría, y a lo mejor no soy quien yo para decir lo que rescataría o no, pero yo creo que tiene un registro de imagen muy valioso de estos 30 años a los que abordamos en él, ¿no? Se refieren, eso sí. Hay mucha imagen inédita de López Obrador recorriendo comunidades muy pequeñas en Tabasco. Está desde luego el episodio de Huatacalca, pero también están sus grandes gestas como la del desafuero, la de la elección del 2006, del 2012, y ese es un registro muy completo. Al contar la historia de López Obrador, necesariamente contamos también la historia de los partidos de los que él formó parte, ¿no? Claro. PRD. El PRI primero, y luego ya el PRD. Un poco el PRI, sí, pero el PRD, obviamente después Morena, y en algún momento aparecen actores de la izquierda social, a los que también se menciona, está el ESME, el golpe al ESME, está la aparición del EPR allá en 1996 en el Vado de Aguas Blancas, está la irrupción del EZLN, etcétera. Entonces también cuento sobre el trayecto de la izquierda, de buena parte de la izquierda en esos años, ¿no? Y pues digamos, creo que es una cobertura bastante completa. El documental contiene entrevistas con Arturo Cano, periodista al que tú conoces muy bien. Sí, muy bien, es la jornada. Enrique Pineda, que es un joven académico, un doctor en ciencia política, muy acucioso en sus opiniones y en sus comentarios. Eso sería por lo que toca la primera parte. La primera parte. ¿Y en la segunda? Todavía estamos en vías de concluirla, pero como te decía, hay asuntos, hay temas que decidimos eliminar y otros a los que decidimos centrarle. De todas formas, hay una especie de cronología más o menos completa. Digamos, le dedicamos bastante tiempo a cuestiones como esta injerencia de las agencias estadounidenses, de USAID y de la NED, apoyando a estos organismos que se dicen de la sociedad civil. Sí, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que tiene dinero para echar para arriba el papá y el hijo, ¿no? Sí. Y todavía reciben financiamiento del extranjero. De la Embajada de Estados Unidos. De la Embajada de Estados Unidos. Damos elementos para entender de dónde vienes ahí. Te doy un adelanto. Nosotros recuperamos el caso de Dan Mitrione, ese agente del antecedente de la USAID, que estaba en Uruguay supuestamente contribuyendo a entrenar a la policía en seguridad pública, y en realidad lo que estaba haciendo era enseñarles a torturar. A eso iba este agente de USAID, que terminó siendo, digamos, secuestrado por los Tupamaros, con un episodio muy trágico.
En ese pasaje entrevistamos a Ricardo Patiño, que fue canciller que está exiliado en México y fue canciller del presidente Rafael Correa, para que hable precisamente de USAID. Sí, de acuerdo, sí. Le dedicamos también, pues, digamos, a la derecha, esta de Frena y estas cosas, pero también algunos de los logros de López Obrador, ¿no? Obviamente nosotros pensamos concluirlo con un registro el domingo de la votación de la votación del 10 de abril. Estamos empezando a trabajar una parte sobre el AIFA, que nos parece que constituye un momento importante. Obviamente tratamos las elecciones del 6 de julio, tratamos la crisis de la pandemia, ¿no? Los intentos de desestabilización que hubo al inicio de la pandemia, y como te digo, pues un poquito brincando en los temas que nos parecen más relevantes, algunos a favor, en otros somos bastante críticos de algunas de las posturas del presidente, pero bueno, pues hacemos el recuento que nos parecía que nos correspondía hacer a nosotros. Pues ya nos abriste más el apetito, mi querido Carlos Mendoza Petit, y esperamos que nos digas cuándo ya está seguro el día 24 a cierta hora o no. Me parece que es a las 7 de la noche. De todas formas, yo los mantengo informados, Por favor, para difundirlo a la gente de Radio Educación, y vemos nuevamente cómo las autoridades censuran, yo lo digo de parte mía, censuran cosas que ni conocen. Por eso me acordé de aquella película de Tornatore, ¿no? El cura que de repente veía alguna cosa y tocaba la campanita para que cortaran ahí después en la película. Te mando un gran abrazo, otro gran esfuerzo del canal 6 de julio que ha dirigido siempre Carlos Mendoza, al que yo veía con bastante frecuencia, ya que estábamos en la ciudad universitaria y tú estabas en el CUEC y yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas. Iba yo a tu escuela a desayunar, pero pues bueno, vino la pandemia y todo esto y ahora ya no nos hemos visto. Te mando un gran abrazo, Carlos, y estaremos atentos para todo. Muchas gracias. Que podamos difundir, porque es importantísimo ver esto. Muchas gracias, por ella, muy bien. Para ti, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad. Yo soy tú eres yo soy tú eres yo soy tú eres yo. Síganme los buenos, los malos, los tibios, esto es de todos, únanse al baile, un nuevo mito en una sola voz, porque este tiempo nos pertenece. Síganme los feos, los bajitos, los de atrás, que todos juntos somos más fuertes, carnavaleando ateos y creyentes, que a todos nos importe qué le pasa a la otra gente. A los ojos nos miramos y un reflejo es lo que vemos, arrieros hemos y en el camino nos encontremos. No soy solo yo, repartámoslo. Yo soy tú eres yo. No soy solo yo, repartámoslo. Yo soy tú eres yo. A los ojos nos miramos y un reflejo es lo que vemos, arrieros hemos,
Ya escuchamos a Carlos Mendoza, director de Canal 6, cuál es su objetivo al realizar este documental en 2 partes. Habrá oportunidad el 24 de abril para poder ver la primera parte del documental llamado AMLO para principiantes y desencantados. Esté pendiente, en las redes sociales se anunciará. En la música escuchamos a Los Aterciopelados con Bomba Estéreo interpretar la rola Síganme los buenos. Ahora lo invito a que nos acompañe a escuchar nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Reforma eléctrica y la reunión de AMLO y John Kerry, el comisionado estadounidense para el clima. Fue una reunión larga, 5 horas de conversaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y una comisión enviada por el presidente Joe Biden, encabezada por el comisionado en temas ambientales, John Kerry, para conocer los alcances de la reforma eléctrica que discute el Congreso mexicano. El presidente López Obrador fue enfático en advertir que no aceptará presiones y que la reforma eléctrica no viola ninguna disposición establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el conocido TEMEC. El mandatario mexicano aseguró que se explicó claramente al comisionado John Kerry que la iniciativa en materia eléctrica sí contempla el tema de la transición energética y se aclaró que es falso que se quiera mantener plantas que producen energías sucias. Lo que hay detrás de ese planteamiento de los grupos que rechazan su iniciativa en materia eléctrica es que quieren mantener sus negocios sucios, advirtió el presidente. En tal sentido, López Obrador rechazó versiones que afirmaban que tras la reunión con Kerry, México aceptó la participación de un grupo de especialistas para revisar la iniciativa de reforma eléctrica a discutirse en México, sobre todo en lo concerniente a energías limpias. El presidente fue claro en señalar que tal vez en el pasado sí lo permitieron gobiernos sumisos y entreguistas, pero ya no son esos tiempos, enfatizó. La participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado, no se aceptó. Tras el encuentro con el presidente López Obrador, un comunicado de la embajada estadounidense en México señaló que en el tercer viaje del secretario Kerry a nuestro país en 5 meses, el alto funcionario y el embajador estadounidense Ken Salazar abordaron los principios básicos que deben guiar la política en el sector energético, incluida la aceleración rápida de la energía renovable y el fomento de la integración económica de América del Norte y el cumplimiento del TEMEC. Detalla el comunicado que también analizaron las oportunidades que tiene México para realizar la transición a una economía de energías limpias en la lucha global para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en el encuentro comunicó al gobierno de Estados Unidos que respetará los permisos de importación de combustible de las empresas petroleras Exxon, Valero, Koch, Shell y Tesoro, pero bajo condiciones de precios justos y legalidad, y les pidió no vender combustible obtenido mediante el huachicoleo. También pidió a las empresas estadounidenses con contratos para extraer petróleo y gas en México que comiencen sus inversiones en exploración y extracción, sobre todo a la empresa Talos Energy, que tiene concesión compartida con Pemex. Sin embargo, días después del encuentro López Obrador-John Kerry, arreciaron las presiones estadounidenses en relación con la reforma eléctrica del presidente mexicano. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, envió una carta a la secretaria de Economía mexicana,
Tatiana Cloutier, donde señala que la reforma eléctrica pone en riesgo $10,000 millones de inversionistas estadounidenses. Ante las nuevas presiones discursivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que empresas y gobiernos extranjeros, básicamente el estadounidense, están haciendo lobby en la Cámara de Diputados y el Poder Judicial para intentar influir en la reforma eléctrica. Expuso que han venido a plantear que no están de acuerdo con la propuesta y que se viola el TEMEC cuando no hay fundamento para esa consideración. López Obrador también denunció que hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos porque buscan tumbar la reforma eléctrica. De este modo, el lunes 11 de abril, en plena Semana Santa, será crucial dado que están convocadas las comisiones de energía y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados para iniciar el debate sobre la reforma eléctrica, una reforma que busca posicionar a la Comisión Federal de Electricidad en la preferencia del despacho de energía. La reforma de López Obrador también claramente busca revertir las ventajas que tienen grupos empresariales nacionales y extranjeros para obtener beneficios en el sector energético y a costa de la soberanía del país. Confiemos en que, al margen de la presión política de las dirigencias partidistas, los diputados voten en conciencia y vean primero el interés de México más que los intereses particulares. Escribo como antiguamente, con pluma, papel y con tiempo. Pasaron los años y aquí pasan cosas que luego ni aguanto ni entiendo. No es fácil mandarte noticias ahora que azota el mal viento. Me gana la rabia, me falta el aliento. A veces no sé lo que siento. La tierra tiembla, crece el ruido, suena la canción enamorada. Me tocan a la puerta los jilgueros que prometen y no cumplen nada. Pusieron una tienda donde estaba el bar, las rentas andan por los cielos. Hicieron peatonal la calle donde alguna vez cantaba un par de ciegos. Deprisa. Ayer hubo 2 balaceras, ganaron los mismos, perdió nuestro equipo. A ratos el alma flaquea. Conservo el cipo que dejaste, la misma dirección, mi guía. Ahí van los amigos, también la familia. Nos doblan, más nada nos tira. Ahora me despido, hay mucho que lavar y aquí la cosa está que arde.
Te mando un beso y un abrazo, sabes que te extraño, ya se me hace tarde. Escribo como antiguamente. Uno de los grandes propósitos del gobierno de López Obrador es la reforma eléctrica, y como acabamos de escuchar hay muchos intereses en juego. Sigamos pendientes de lo que pase en las discusiones que iniciarán en la Cámara de Diputados sobre esta reforma. Y como dice Rafael Mendoza, nada nos tira, rola de su autoría, que por cierto, el 6 de mayo presentará su nuevo disco titulado así, Nada nos tira, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. No se lo pierdan. Esperamos sus comentarios a través de un mensaje por WhatsApp al 5512 3329 15 o marque a nuestra línea telefónica 55 41 55 1060. Continuamos con datos y hechos. Ahora damos paso al comentario semanal. Escuchemos. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Una dividida oposición. Si bien en varios de los 6 estados donde habrá elecciones se ha podido llegar a candidatos de unidad, en la oposición que, como señala acertadamente Álvaro Delgado, es patrocinada y manipulada por los Claudios González y el ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo de Hoyos, sus posibilidades de triunfo son en 2, máximo 3 de las 6 entidades. En todos ellos, empero, el movimiento ciudadano que maneja Dante Delgado va solo y sus intenciones de voto serán testimoniales, ya que no apuntan a ningún triunfo. Donde incluso están divididos es en la participación para este 10 de abril en la llamada consulta revocatoria, que en realidad será un triunfo más de López Obrador, el cual le permitirá ajustar algunas piezas para el 2024. Un lugar importante es la Ciudad de México, dado que en las elecciones de alcaldes se perdieron algunos sitios importantes como la joya de la corona, la Cuauhtémoc, quinta ciudad nacional con índice de desarrollo y lugar de los financieros. Aunque la ganadora, Sandra Cuevas, que los analistas la vinculan con Ricardo Monreal, hizo el ridículo en varias ocasiones, ya que fue sancionada a disculparse con policías que había ofendido, y no fue sino hasta la segunda vez que realizó cabalmente el acto y ahora estará en consultas terapéuticas. En nuestra capital, la propaganda destinada a la jornada del 10 de abril ha sido amplia y diversa, pero al decir de algunos, será complicado que Claudia Sheinbaum cumpla con la meta que le pusieron, obtener 3,5 millones de votos. Ello no obstante que nuevamente la oposición hizo un acto el 2 de abril en el cual participaron contingentes muy reducidos para rechazar el llamado a las urnas. Asimismo, las consignas opositoras contra Andrés Manuel resultaron más bien faltas de talento, algo que va siendo característico desde hace tiempo. Una de ellas, la más aparentemente combativa, decía: terminas y te vas. Es decir, ni siquiera se atrevieron los grupos de derecha a levantar frases que han utilizado en varias ocasiones, ya sea por la falta de medicamentos, la supresión de algunas instituciones sociales o las cifras de muertos que ellos dicen que hubo en la pandemia. Otro lema supuestamente audaz era: presidente incapaz, terminas y te vas. Y quizá la más sentimental era: no votes el 10 de abril.
Pero hay entre algunos grupos derechistas la idea de aparecerse en las casillas para dejar su testimonio y fastidio a la llamada Cuarta Transformación, lo que muestra que ni siquiera en estos terrenos han podido unificar sus testimonios y acciones. Obviamente que no hay propuestas acerca del rumbo a seguir, ni menos un programa que se contraste con lo realizado por el actual gobierno, que fue electo por más de 30 millones de compatriotas. Eso sí, algunos dan por buena una encuesta de GEA-ISA, donde tienen dinero metido Jesús Reyes Heroles González Garza y otros exfuncionarios de Pemex, quienes no han sido contratados en este sexenio. Y recordemos que otro de los dirigentes de esa compañía, que asegura la popularidad de Andrés Manuel López Obrador es menor al 50%, es Guillermo Valdés Castellanos, quien fuera directivo del CISEN. Pero ello contrasta con lo señalado por el periódico El Financiero, que le otorga 57% de aceptación al de Macuspana. Incluso en el periódico Reforma, que hizo un sondeo entre sus articulistas, hubo división, aunque la mayoría está por no votar. Pero destaca que el famoso cantón Armando Fuentes Aguirre señaló que sí iría a las urnas para dar su testimonio en contra del actual jefe del Ejecutivo. Por su parte, el ilustre caricaturista Helio Flores, en El Universal, publicó una serie de cartones mostrando la pobreza de argumentos de la oposición, y en uno de ellos dice un monito desde las alturas: ese odio sí se ve. Y en otro, un cuate con una pancarta escribió: este güey nos tiene hasta la madre. Así pues, mientras haya grandes fisuras entre los opositores de aquí y de fuera contra Andrés Manuel, la situación que más le preocupa al mandatario actual después del domingo 10 de abril es seguir con sus reformas y concluir sus obras monumentales. Había una vez un pueblo con un rey, como en los cuentos, era un rey bueno pero estúpido, un poco lento, y aunque a nadie le faltaba el pan, el alimento, ya no querían más obedecer sus mandamientos, porque deseaban ellos mismos decidir cómo hacer del pueblo un mejor lugar para vivir. Pero a unos no les parecían bien estos inventos y se empeñaban en decir: ¿por qué quieren cambiar si es tan complicado? El rey es un tonto, pero es ordenado. Las cosas son así, no hay otro camino, pues es el destino que Dios nos mandó. Pero eran muchos los que no querían más que los mandaran, y el rey se tuvo que ir de ese lugar. Lo desterraron, se reunieron en un gran salón y celebraron. ¿Y ahora qué hacemos con la libertad? Se preguntaron. Siempre es más fácil criticar que construir. Todos opinaban, pero uno que otro por ahí refunfuñaba en algún rincón y se quejaba y no dejaba de pensar: ¿y qué me importa a mí si a mí no me toca? Total, no me escuchan, me callo la boca. Permiso, por favor, que voy para afuera, que la otra manera estaba mejor. Pero con todo y esos pocos del rincón, los disidentes se dieron cuenta que a pesar de ser tan diferentes, tenían algunas cosas en común.
las suficientes, y cada grupo fue a escoger sus dirigentes, los carpinteros, los granjeros, las mamás, los malabaristas, las doctoras, todos los demás podían votar y dar su opinión, y se escuchaban y el cuento no se acaba aquí. Buscar estar de acuerdo a veces es lento, pero aunque les cueste, están más contentos, porque esta historia sigue y sigue pasando, aunque la canción ya llegó a su final. En verdad que la oposición es endeble. No hay propuesta y la gente que pertenece a ese lado solo atina a decir cosas sin sentido. No se augura por lo pronto una oposición con proyecto y con perspectiva de serlo. Escuchamos Como en los cuentos, de María Pretis, cantautora costarricense, pianista y arreglista. Esperamos sus comentarios, por favor envíelos a través del WhatsApp al 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Ahora escuchemos lo que sucede en el ámbito internacional. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Túnez y el fin de la primavera árabe. Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de la ciudad tunecina Sidi Bouzid, reaccionó de manera desesperada ante lo que consideró una injusticia imperdonable. La policía le había confiscado su puesto de frutas y verduras, lo que era su modus vivendi en un país donde lo que más escasea para los jóvenes son oportunidades. Bouazizi, quien tuvo que convertirse en ambulante a pesar de tener un título universitario a sus 26 años de edad, fue despojado de su único modo de supervivencia. Su reacción fue más que un gesto simbólico. Bouazizi se instaló frente al ayuntamiento de su pueblo y se prendió fuego a sí mismo ante la incrédula mirada de sus paisanos. La noticia recorrió el país como la pólvora y generó un movimiento que aglutinó a millones de personas y que denunciaba las malas condiciones a las que estaba sometida la mayoría de la población tunecina. Aquella inmolación, al final, provocó que Zine Abidine Ben Ali, quien gobernara el país durante 23 largos años, huyera del país menos de un mes después del sacrificio de Bouazizi, el 14 de enero de 2011. Era el comienzo de un sueño, el inicio de la primavera árabe. Lo que empezó en Túnez se transformó en una ola de protestas que invadió todo el mundo árabe, desde la caída de gobiernos hasta golpes de Estado, de movimientos revolucionarios pacíficos hasta guerras civiles. La primavera árabe fue un parteaguas en la historia de la región que no dejó indiferente al mundo en la pasada década. Pero, 10 años y medio millón de muertos después, todo apuntaba a que la llamada primavera se había convertido en un invierno. Prácticamente todo el mundo árabe estaba en peores condiciones económicas y sus ciudadanías eran menos libres, con excepción de un país, Túnez, en donde un vendedor ambulante pobre de un pueblo desconocido había iniciado una revolución sin precedentes. Túnez parecía un ejemplo de los pasos que debía seguir una sociedad de aquella región del mundo, desde la visión de las naciones occidentales, porque era el único país envuelto en la primavera árabe donde se había instaurado una democracia. Pero el golpe a la misma vino de un actor inesperado, Kais Saied, un catedrático de Derecho Constitucional que llegó al poder sin el apoyo de ningún partido, sin el dinero de otros candidatos y sin experiencia previa en política, ganó con un impresionante 73% de los votos de los tunecinos en 2019. Cuando Saied tomó la presidencia, el ex catedrático se convirtió en el líder que formó el 10º gobierno de Túnez en una década, lo que habla de la impresionante inestabilidad de la incipiente democracia tunecina. Tal desestabilidad llegó a su fin cuando en julio del año pasado, cuando Saied,
apoyado en una dudosa interpretación del artículo 80 de la Constitución de Túnez, que dicta la posibilidad de que el presidente establezca un estado de excepción ante una situación de peligro inminente para el país, decidió deponer al primer ministro Hichem Meshishi y suspender las labores del Congreso, lo que, con toda razón, fue considerado como un golpe blando. Poco más de 8 meses después, lo que Kais Saied proponía como una medida cautelar para salvar a la democracia nacida de la revolución social de 10 años antes, se volvió un hecho consumado cuando el pasado miércoles el presidente tunecino decidió disolver definitivamente al Congreso de su nación, el cual estaba integrado por 217 legisladores y asumió sus funciones. Kais Saied ya no solo concentra el poder ejecutivo y legislativo, también, el pasado 7 de febrero, disolvió el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de gobierno encargado de elegir a los jueces de todo el país. Ahora, un solo hombre concentra todo el poder en Túnez, la nación magrebí, donde nació la primavera árabe y donde parece que, ahí, también morirá. La recomendación de esta semana es el libro The Culture of Defeat, La cultura de la derrota, en una traducción muy literal al español, el cual escribió el gran historiador alemán Wolfgang Schivelbusch. Este gran libro versa sobre las reacciones culturales que las sociedades de grandes países e imperios manifiestan tras haber caído en el campo de batalla o en el político. Desde el sur de Estados Unidos hasta la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, es un viaje fascinante que habla de cuando una sociedad entera comparte el sentimiento de haber sido vencida. Hasta aquí llegamos, queridos radioescuchas. Gracias por su tiempo y nos vemos el siguiente viernes. رئيس البلاد شكون اللي قاعد يحكم في البلاد 2014 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس تونس دي عملنا ثورة باش انت تكون رئيس البلاد يكون كيف العباد هرب مقطع من البلاد بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة بلادك وبلادي باش تموت لازم الريقة تحسوا بينا رانا كرهنا الاستبداد رانا فدينا من الكذب من كلامكم معاود الشعب يعاني حتى السقينا حفاد البوع عينيه بكاد يشوف صغار وبيته من غير مكلاب مأساة البلاد قريب تتجمع حكومة لاهية في الفلوس تتجمع ما على بالهمش سوالي بيت عينيه يدمع بالقمع كلها في صورة بعضها تلمع شنو الفرق بيكم وبين التجمع شبيكم مفقد وسمع ولا صوت الثورة ما عادش يسمع ثبتوا علينا في بالنا عملنا ثورة مالها شي مخينا الحرية جرينا كان الهم جرينا رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد ضرب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط كل ولاد الواد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بالنا تونس الزاد ناس ماتت باش ناس اليوم حياة في بالنا ديكتاتورية ومشات مرزوقي شبيك ما كتبتش اسمك في الكتاب الاسود تي ماهي تونس خبزة كتو عليكم متقسمت تونس ضايعة فكوها بالسيف كثرت يدين عليها بين مسخ ونظيف تونس بنية صغيرة كثروا عليها خطاب كل واحد فيكم حالل في وجهها الابواب خرجنا طرابلسية جبنا طرابلسية جدد هما في قصر الرئاسة واحنا تحت الحيط في البرد ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيش الورد عطيناكم ثقة نقتلوا ثورتنا بالفرد نشوف بلادي عمال ماشية بالتوالي يا اخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بن علي حتى تنص بلاد ما يحبوش دهنا البلاد حبوها بلاد فساد هو ما يدوروا الاقتصاد هاك علاش تلقاها متبصوريزة من حزب النخلة يتعاركوا على تونس شكون يدخل ليلة الدخلة رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد ضرب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط كل ولاد الواد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بالنا تونس الزاد ناس ماتت باش ناس اليوم حياة
في بلدنا ديكتاتورية ومشات التونسي كره بلادو زيد السياسة وفاتو الحكومة كلت له حقه طيشته ورماتو بعد الثورة باش يتبدل حاله هذاش ماشي في باله طلع الكل كذب يطلعوا له في مورالو حبينا بلادنا تكون كيما حبيناها تكون رئيس يسون بلادو وجامي شعبه يخون خسارة ثورة الياسمين باعت برقة تصوام زادوا قتلوها حكموا عليها بالاعدام رجع للتاريخ تلقى تونس من اولها فساد الحكاية بدات اغتيال فرحة حشاد الغاطي ولاد كلاب باعوا الثروات زادوا بلعوا البلاد مع العالم بالقروفات بلادي تستغيث هل منكم مجيب اللعبة شكانات كل واحد شيطان في الجيب اليوم نحب الشعب يكمل الثورة للآخر قبل ما تونس تتبخر والثورة تتبخر رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد ضرب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط وجودنا اخوات ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بلدنا تونس زاد ناس ماتت باش ناس اليوم حياة في بلدنا ديكتاتورية ومشات. Interesante y tremenda la historia de la primavera árabe. Leamos La cultura de la derrota. Seguramente es aplicable a todas las personas en el mundo. México ha sentido en muchas ocasiones la derrota. Y escuchamos Raíz Leblet de Hamada Benamor, El General, canción del rapero de 23 años que describe el terrible estado del país bajo el régimen de Abine Ben Ali. Benamor estuvo en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2011, y aunque su carrera nunca despegó, Raíz Leblet fue la mayor inspiración de otros manifestantes y pasará a la historia como la chispa que encendió la primavera árabe. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Que tengan muy buena tarde. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos la próxima semana a la misma hora. Disfrute del fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.